Amables televidentes, buenos días. El canal 2 de la señal de Global TV para Cali y el Valle del Cauca, el grupo multisectorial, gremio de empresarios vallecaucanos que apuestan por la responsabilidad social, y la Corporación Cívica Daniel Guilar Secán se unen para presentarles a ustedes el informativo Nuestra Gente, espacio de información y de análisis que diariamente, de la mano de expertos y actores interesados en la temática que abordamos, procuramos mirar la realidad desde diversas aristas para que usted se informe, usted piense y usted decida. Hoy nos acompañan en el estudio la doctora Betty Jiménez de Borrero, quien es veedora ciudadana y quien ya desde hace algunas semanas nos acompaña como panelista invitada junto con su esposo los días jueves en nuestro estudio. Buenos días, doctora Betty. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a la mesa de trabajo. También está con nosotros el doctor Gustavo González. Él es un empresario vallecaucano, fue diputado a la Asamblea Departamental, es una persona muy cercana a Jumbo, a la capital industrial del país, conoce bastante de la historia, de la retrospectiva, de los problemas de conflicto interno en esta localidad y en el departamento del Valle, y por eso lo hemos invitado. Buenos días, doctor Gustavo. Muy buenos días a usted, a toda la audiencia, y pues aquí prestos a tratar los temas de la mesa. Y está también nuestro periodista jefe, Cristian Peñati. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días, doctora Betty, buenos días, doctor Gustavo, gracias por aceptar la invitación, y cada uno de ustedes en esta mañana lluviosa, mañana que de pronto se calienta por la lluvia con que ha amanecido la capital del departamento del Valle. No olviden seguirnos a través de nuestra página web www.canal2.com.co, y recuerde que nuestras cuentas Facebook y también nuestra cuenta Twitter, usted la puede también suministrar con el informativo Nuestra Gente. Este programa se volverá a ver en repetición por el canal 2 de Global Televisión, el canal de Nuestra Gente, a partir de las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde. Y después de las 10:30 de la noche, después de Agenda Especial, vamos a tener, para aquellos empresarios, aquellas personas que no lo pueden ver durante el día, lo ven por la noche para que conozcan a ciencia cierta los temas de ciudad que tocamos en el informativo Nuestra Gente. Muy bien. Hoy hemos escogido hablar sobre el llamado proceso de negociación con los grupos guerrilleros, pero no lo hemos hecho invitando a politólogos, violentólogos o pasólogos, expertos y consumados en el escenario nacional, no porque no creamos que sea importante, sino porque queremos darle una mirada desde la cotidianidad, desde el sentir, desde el pálpito que el ciudadano de a pie tiene con respecto al tema paz, al tema guerra, al tema conflicto. El presidente Santos ha anunciado que la próxima semana se iniciarán formalmente las negociaciones en Oslo, Noruega, concretamente el 15 de octubre, y que después pasarán a La Habana, Cuba. Ya el presidente venezolano ha nombrado a su embajador en la OEA, Roy Chanderton, como su representante, su delegado ante la mesa de negociaciones, y de alguna manera está lista, está servida la mesa para que se sienten los comensales que van a disfrutar, esperamos que sea así, ese plato delicioso, pero a veces esquivo, que se llama la paz. El asunto es que este tema queda reducido a los líderes de opinión, a los políticos, a los periodistas, a los académicos, y el ciudadano, usted señora que nos está viendo y escuchando, usted señor que nos está viendo y escuchando, el joven que nos está viendo o escuchando, el transportista de aquí de Cali, la secretaria de oficina, el abogado profesional que está todos los días en su bufete trabajando sus diversos casos, el ingeniero calculista, el profesor que está dando clases en la escuela pública, en el colegio privado o en la universidad. ¿Cómo percibimos el tema de la paz en este momento en Colombia? Y por eso hemos invitado a la doctora Betty Jiménez para que ella, en primera instancia, y el doctor Gustavo González nos ayuden a visibilizar
estas diversas aristas. Entonces comencemos. Doctora Betty, los líderes de opinión dicen sí, hay que apostarle a la paz, pero aparentemente, según algunos estudios que el CINEP ha hecho, la opinión pública, es decir, el pueblo, sin adjetivos, como que no sabe si sí es o no es, y como que no sabe si la quiere o no la quiere. Frente a eso, ¿qué lectura tiene usted? En primer lugar, hay que precisarle a la opinión lo siguiente: la consecución de la paz no es igual a la solución del conflicto armado. Lo que se va a discutir en las mesas, en estos diálogos a los que usted se ha referido anteriormente, es la solución a un conflicto armado. Por eso está allí la guerrilla y el gobierno nacional con sus representantes. Allí no vamos a negociar la paz, lo que entendemos por paz. Eso es lo primero que hay que hacer absolutamente claridad. Por eso es que allí no están los grandes temas que el pueblo, los ciudadanos del común necesitamos discutir, necesitamos solucionar. Los grandes temas no están allí. Allí hay una agenda precisa con un temario de 5 puntos y es sobre eso que van a girar las discusiones. Perfecto, esa distinción que hace la doctora Betty y el doctor Gustavo es muy importante. No se van a sentar a formular por decreto la paz en Colombia para los próximos 100 años. Se van a sentar a resolver si seguimos dándonos bala o no en Colombia. Sí, bueno, el tema del conflicto en Colombia tenemos que analizarlo desde la perspectiva de que nosotros lastimosamente como república, como patria, hemos tenido grandes periodos de violencia, inclusive las guerras civiles antes del siglo pasado y el propio siglo pasado, la violencia política marcó un derrotero que luego finalizó el siglo teniendo el problema del conflicto armado con guerrilla y narcotráfico exacerbados, lo que nos ha hecho que seamos lastimosamente un país violento que suma eso. O sea, es una ecuación difícil porque aparte de que nuestras raíces tienen un componente de violencia alto, también tenemos un nivel de inequidad superlativo en el mundo. Somos de los países más inequitativos del mundo, entonces la gente no encuentra oportunidades y a eso le suma violencia, entonces es un cóctel muy peligroso que estamos tratando de desactivar en una mesa, pero de profundas raíces sociales que si no se tocan a profundidad puede que se desmovilicen los cabecillas, pero el problema social de las bandas criminales va a seguir. Yo coloco un tema o una pregunta, un planteamiento para ustedes, nuestros invitados, y es relacionado precisamente a ver si el gobierno tiene esa experiencia para poder manejar esos diálogos y si la guerrilla está dispuesta, o especialmente la FARC, está dispuesta a que esos diálogos sean equitativos, homogéneos y sean para el beneficio no de las dos partes, sino para el beneficio de un pueblo, que es Colombia. Entonces, sí está en esa condición, en esa cúspide, porque en el gobierno, yo quiero darle un poquito más de historia a este planteamiento, porque el gobierno de Pastrana, algunos políticos internacionales decían, no, Colombia no tiene la experiencia, el ejército colombiano no está preparado, no, Colombia no, y fue lo que pasó. Pero yo digo, en estos momentos, el gobierno colombiano, los actores del diálogo para el próximo 15 de octubre, están preparados. Los representantes de los grupos alzados, especialmente la guerrilla, están preparados, están maduros para hacer este proceso de paz. Estar preparados y el concepto de madurez son 12 vocablos que se los han inventado los enemigos de la paz, justamente desde hace mucho tiempo, y con los cuales siempre se le atraviesan a los diferentes procesos. El asunto no es si se está preparado, si existe madurez. El problema es de voluntad política, ahí es donde se soluciona. Y nos parece que en este momento es importante que tanto las FARC como el Ejército de Liberación Nacional han sacado documentos, han dado también declaraciones recientes de hace 2 días diciendo que ellos están dispuestos y están decididos a estos diálogos para que se solucione el conflicto. Ahora, ellos son conscientes, ellos no están engañando al pueblo, no le están diciendo viene la paz inmediatamente. Ellos están diciendo es el pueblo colombiano el que tiene que ponerle realmente dientes, en mis términos, a este proceso
para que no sea simplemente una paz de los sepulcros, para que realmente entren a solucionarse los múltiples problemas y necesidades que tiene el pueblo colombiano. La agenda de 5 puntos no soluciona en nada los problemas del pueblo colombiano. Esa es una agenda que únicamente es para solucionar los problemas, necesidades inmediatas, tanto del gobierno nacional como de la guerrilla. Pues la guerrilla ya se dio cuenta hace mucho tiempo que no es posible acceder al poder por medio de las armas. Entonces ellos están convocando al pueblo a través de sus diferentes organizaciones. Hay muchos movimientos en este momento, hay un descontento, un malestar general y el pueblo se ha venido organizando, sobre todo los sectores campesinos, los indígenas, los sectores populares en marcha patriótica, minga indígena, etcétera, los estudiantes. Entonces se trata es de que no solamente estos sectores, sino toda la población, los que estamos aquí en la mesa, no hemos conocido la paz. Somos la generación que no hemos conocido la paz y somos víctimas también de este conflicto armado, porque llevamos cuántas décadas en el mismo. ¿Qué hemos recibido de nuestra patria? Y nosotros le hemos dado todo a la patria. Aquí no se han podido discutir los grandes temas, la democracia, lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con la educación, lo de los servicios públicos. Es decir, con una constitución del 91 y los problemas se han agudizado, se ha concentrado el capital, la riqueza nacional en unas cuantas manos y la mayoría de la población se está empobreciendo. Entonces es necesario discutir por parte del pueblo, eso no se va a discutir en la mesa de los diálogos, porque es para otra cosa, para ponerle fin a un conflicto. Somos nosotros los que le tenemos que poner dientes y ahí está el gran reto, porque aquí no hay democracia. Esto que estamos haciendo aquí es estupendo, un medio de comunicación poniendo al servicio de los intereses generales la discusión de un tema que atañe a todos. Doctor Gustavo, en ese orden de idea, sí Colombia está madura en ese sentido, los que van precisamente a representarnos en esos diálogos de paz en Oslo, Noruega, y la guerrilla para poder articular este tema que tanto anhelamos los colombianos. Bueno, digamos que no hay una receta ni un manual para hacer la paz. Cada pueblo va encontrando, de acuerdo a sus circunstancias sociales, el método. Nosotros hemos luchado mucho para encontrar un método. Nosotros tenemos que abonarle al presidente de Betancur cuando trató de generar un proceso de paz. Hay que abonar, igual el pueblo colombiano así lo quiso con el presidente Pastrana en su momento. Se cometieron demasiados errores que desembocó en un proceso fallido. Y luego Colombia le apuesta a 8 años, porque Colombia a pie juntillas votó por un presidente para que enfrentara a la guerrilla, ya no la persuadiera, sino que la enfrentara. Y eso llevó a que se debilitara militarmente el colectivo de la FARC, el grupo subversivo. Yo me acuerdo que de las propuestas de campaña del doctor Uribe era que había que minimizar el poder militar, tanto como ocurrió en Salvador con Cristiani, que logró llevar a la mesa a un grupo guerrillero después de enfrentarlo y minimizarlo. Ellos no vieron más salida que negociar. Prácticamente eso está sucediendo ahora. El poder militar, pues ya la utopía de tomarse el poder por las armas, ellos lo han descartado. Y yo lo planteé hace tal vez unos 4 años. Yo dije, desde que estén los radicales de la FARC, encabezados por Marulanda, Reyes y ellos, no va a haber negociación porque ellos tienen una concepción de toma del poder. Cuando estos líderes salgan, la siguiente generación va a ser el proceso de paz, porque son otros líderes sin tanto radicalismo y con el objetivo, digámoslo así, o la posibilidad de pasar a la historia como la gente que hizo la paz, armar un partido político y no dejar que esa lucha se pierda de tantos años. Entonces creo que ha desembocado en eso. Ya fuera el radicalismo, hoy las FARC están sentadas en una mesa, debilitadas militarmente, gracias a 8 años de un poder militar colombiano en eso, y hoy en la mesa yo creo que pueden darse las condiciones, aunque hay que tomar esto con mesura. Bueno, en línea con lo que ustedes están planteando, e insisto, cariñoso y respetuosamente para nuestros panelistas, siempre pidiéndoles que usemos la menor jerga técnica posible
porque a veces usamos palabras que son muy familiares para nosotros, pero de cara a nuestro televidente común y corriente pueda que no sea tan claro. Esa negociación, o sea, ¿qué puede estar pensando mi mamá? ¿O qué puede estar pensando mi vecina o mi vecino? Que ve, sí, el país lo ve desde Cali y lo ve desde la cuadra en la que vive y desde la empresa o el negocio en el que se mantiene, pero que no conoce el campo, o que lo conoce de vez en cuando, pero que no conoce cómo vive el campesino, que no conoce qué ha pasado con los indígenas, que no conoce qué está pasando con el narcotráfico, qué está pasando con esa cantidad de desplazados que han salido del monte, de las tierras ancestrales de ellos y que hoy están aquí engrosando filas de Potrero Grande y de otras invasiones normalizadas. ¿Qué le decimos a esa persona? ¿Qué le decimos a ese ciudadano? Mire, se van a sentar, pero se supone que se van a sentar para que se logre A, B y C. Yo quisiera pedirles a ustedes dos que nos ayuden a explicarle a nuestros televidentes qué se debe esperar y qué no se debe esperar de esa mesa de negociación, pero con hechos concretos, no con el concepto, sino esperemos que se firme, por ejemplo, una amnistía, supongamos. De la mesa de negociación se supone que debe salir una amnistía a los líderes guerrilleros por tal cosa. O sea, ¿qué resultados positivos haber? Positivos o no, o sea, lo que ustedes, a la luz de su experiencia, ven que podemos razonablemente esperar los colombianos que sea como el desenlace de esa sentada a la mesa. A ver, en primer lugar, los vecinos o la gente del común que nos está escuchando y el pueblo en general, ¿qué esperan? Ellos están hablando de la paz, inclusive los medios de comunicación hablan de la paz, y allí no se va a firmar la paz, y el presidente ha sido claro. De nosotros depende que no sigan 100 años más buscando la paz. En primer lugar, es la solución a un conflicto armado. ¿Por qué se necesita para el gobierno colombiano solución a ese conflicto armado? ¿Y por qué también la guerrilla tiene interés en la solución a ese conflicto armado? Empiezo por el gobierno, porque el gobierno tiene una agenda que está incluida en el plan de desarrollo, que es lo del campo, que es lo de las drogas. El presidente Uribe, lo del narcotráfico, lo está liderando a nivel mundial. La despenalización, una serie de conductas. Se habla lo de verdad, justicia y reparación a las víctimas. ¿Esto qué significa para que la gente lo entienda? Que de esta mesa no va a salir, o esperamos, y ese es el propósito de las partes, tanto del gobierno nacional como de la guerrilla, no que haya impunidad, no amnistías propiamente. Es la justicia transicional. Yo escuchaba a algunos familiares de secuestrados de la guerrilla pidiendo espacio en esas mesas. No, mire, pues si nos ponemos a espacios, nosotros también a través de nuestras organizaciones debemos estar allí, porque también somos víctimas, hemos sido víctimas de este conflicto. Hemos sido víctimas. Claro que lo somos, y esa es una discusión que más adelante tendremos que dar. Pero no va a haber impunidad para estas personas que han secuestrado. Va a haber justicia transicional. Muy posiblemente no se va a extraditar a Estados Unidos a los jefes guerrilleros. Y aquí va a haber un acuerdo posiblemente de gobierno a gobierno con Estados Unidos para que no los pidan extradición, y para eso se les va a juzgar aquí. Eso en materia de reparación. En lo del campo, pues hay una ley que ya se expidió, que se está poniendo en práctica, y que más adelante aquí en esta mesa ahora se va a analizar lo que tiene que ver con el campo. Por ejemplo, se habla también lo de la droga. El presidente Uribe tiene un interés claro en que aquí en el país se discuta, y está llamando a la guerrilla a que le apoye esa solución. Que se ponga del lado del gobierno. Claro, y entonces es así como vamos a manejar los asuntos. Realmente la despenalización va a ayudar a la solución de los grandes problemas de este país. Entonces, a la gente le tenemos que decir aquí que allí, aunque no va a haber impunidad, sino esa justicia transicional,
Lo importante es que allí no se van a empezar a solucionar los gravísimos problemas que padecemos todos los días el pueblo colombiano, con el desempleo a la cabeza. Sí, doctora Betty, permítanos, vamos a ver nuestro primer reporte de nuestros periodistas relacionados con el tema que estamos tratando. De acuerdo al anuncio oficial, el próximo 15 de octubre dan inicio los diálogos por la paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el gobierno colombiano, hecho que tendrá como sede la capital de Noruega, Oslo. Hay condiciones políticas, históricas, para que podamos nosotros avanzar en este propósito. Yo confío en el liderazgo del presidente de la República. Hay una decisión del gobierno nacional encarnada por su persona misma de avanzar en estos diálogos. Nosotros aquí en el Valle del Cauca vamos a tomar dos decisiones importantes que apuntan justamente a responder frente a ese tipo de expectativas. En el día de mañana, jueves, vamos a instalar el Comité de Justicia Transicional, que es un espacio en donde nos damos cita a las distintas instituciones departamentales, nacionales, locales, con el propósito de ofrecer respuestas a las demandas de la población de víctimas en el departamento del Valle del Cauca. Según lo estipulado por medio de un comunicado conjunto, el 17 del mismo mes, los actores del proceso de paz harían un anuncio público sobre la negociación. La paz lo significa todo. Para mí cualquier reunión, cualquier esfuerzo que se haga por la paz es lo más lindo que nos puede pasar a nuestro país. Por eso estamos de acuerdo con todos los procesos de paz de verdad, siempre y cuando sean transparentes, siempre y cuando se diga la verdad, pero todos los colombianos deseamos la paz. Hasta el momento se conoce que uno de los temas que se abordará en la mesa de negociaciones será la posible extradición de miembros de la insurgencia solicitados por el gobierno de Estados Unidos. Siguiendo en línea con lo que estaba explicándonos la doctora Betty hace un momento, ella decía, un posible resultado seguramente puede ser que se negocie la no extradición de los líderes, de los cabecillas guerrilleros. Y otro posible resultado es que la guerrilla acepte la invitación que el presidente Juan Manuel Santos expresamente les ha hecho para que se pongan del lado de la política gubernamental de enfrentar lo que se considera ha sido como la lucha fallida contra las drogas, y le está pidiendo a la guerrilla, póngase del lado de acá. Deje meterse en el negocio de la droga y ayúdenos a ver cómo vamos a desnarcotizar esta situación. Si eso se da así, pues es bienvenido, porque la gasolina de los grupos insurgentes y de la delincuencia organizada en Colombia es el narcotráfico necesariamente, y lo vivimos pues los colombianos en la década de los 90, los 80, como la palabra sicario no existía en Colombia, pues aplicada de una manera contundente, y el narcotráfico nos hizo ese daño fundamental a nuestra sociedad. Y así, el narcotráfico ha ido impulsando aquí grandes procesos de descomposición a través de la delincuencia. Si no está el narcotráfico, la financiación les va a quedar muy difícil. Por eso la legalización en el evento, yo no creo que eso se vaya a dar ahora, pero si se da en unos años, eso sí sería un gran avance para toda Latinoamérica y para Colombia especialmente, que ha sufrido en carne propia todos estos procesos de delincuencia a través de la gasolina del narcotráfico. Yo quisiera decir algo referente, y quiero meter el caso de Uribe acá, porque fue presidente, estuvo 8 años siendo el mandatario nuestro, porque su gobierno fue diferente en torno al tema de los insurgentes en Colombia, porque en su tiempo, en esos 8 años, se disminuyó precisamente el tema de la guerrilla en nuestro país. Pero hay un actor, no sé cómo lo analizan ustedes, pero ¿sería un actor negativo el expresidente Uribe a estos diálogos de paz? ¿Qué actor sería el presidente Uribe a través de su cuenta Twitter, donde fustiga nuestro gobierno? Donde a través de su Twitter está colocando a través de los medios de comunicación un parlante que de pronto a veces uno como periodista se deja llevar a través de esa cuenta Twitter y decirle lo que el presidente está deseando. Perdón, doctora José Alberto, pero yo veo aquí, ¿le está haciendo un bien, un mal el presidente Uribe a estos diálogos de paz? Yo coloco esta pregunta. Yo quisiera, aunque no soy los panelistas, soy presentador del programa, pero siendo muy interesante la preocupación de mi colega Cristian Peñate, quisiera sugerir que no
le gastemos tiempo del espacio a darle más importancia a un individuo que todo el mundo sabe que es enemigo de este proceso, y más bien hablemos de las alternativas posibles o no posibles de salida a este conflicto, porque ya dentro de una semana estamos allí, y con Uribe o sin Uribe ya vamos a estar allí. Entonces quisiera sugerir eso. Sí, en primer lugar tenemos que decir que la paz es para todos y no para un sector minoritario de la población colombiana. La paz no la pueden discutir, y la finalización del conflicto no podemos dejarlos en manos única y exclusivamente de las guerrillas y de los sectores desmovilizados, llámese M-19, EPL, lo que sea. La paz es para todos y es un concepto que trasciende lo militar. La paz no puede reducirse a la simple desmovilización, a la entrega de armas y al sometimiento a la justicia transicional. La paz implica una serie de reconocimientos a los ciudadanos sobre derechos fundamentales que han sido vulnerados. Es el concepto de la democracia, de la libertad, es el concepto del bienestar general, del desarrollo. Doctora Betty, regáleme un segundo. Vamos a escuchar a un televidente que nos llama, que quiere opinar sobre el tema. Buenos días al televidente, su nombre y de qué sector nos llama. Buenos días. Javier Prado Reina, me llamo de San Carlos. ¿Nos repite su nombre, por favor? Alejandro Javier Prado Reina. Don Alejandro, lo escuchamos, por favor. Pues bueno, yo no sé, yo siempre he estado muy atento sobre la paz de Colombia, ¿no? Pero le voy a dar un concepto rápido y entendible. Vamos a seguir por lo mismo con los paramilitares, ¿sí o no? Les damos la paz y ellos buscan otra forma de salida cuando se les da la paz. Se vuelven delincuentes comunes o vuelven a delinquir. Esa es la paz de Colombia. Hasta que no hay una reforma de personas, no hay reforma de paz. Eso es mi opinión, ¿no? Gracias, don Alejandro, muy amable. Bueno, él plantea algo muy sensato relacionado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar inicialmente con la paz y qué va a pasar con esa gente que van a dejar las armas, doctor Gustavo? Doctor Gustavo, déjeme agregarle algo. Usted que ha sido político y que ha estado en la Asamblea Departamental, ¿ve usted posible que algunos de los líderes guerrilleros estén dentro de unos meses o años muy cortos, muy pronto, en el Consejo, en los consejos municipales, en las asambleas departamentales, en el Congreso de la República? Bueno, el tema político es uno de los ítems que ellos van a luchar abiertamente, porque ellos están interesados en proponer una ideología que traen desde la lucha armada, y eso lo trataron de hacer con la UP, con unos resultados nefastos, porque prácticamente fue eliminado el movimiento de la UP. Ellos hoy quieren ser un partido político y así lo han expresado, con oposición del presidente Uribe, que cree que pues tener a estas personas en el Congreso no es lo que la democracia está pidiendo. Pero sin embargo, yo creo, para responder a su pregunta puntualmente, que ellos iban a buscar ese espacio político y van a tratar de ir a recoger. ¿Y usted como ciudadano, cómo lo toma? Yo, pues, ¿lo apoya o no lo apoya? Yo diría que ese axioma de que es mejor estar echando discursos que echando bala, pues suena muy florida y muy bonita. Pues si le podemos ahorrar sangre al pueblo colombiano a través de dejarlos participar en el debate político, yo pienso que puede ser permitido. El tema es que la sociedad colombiana ha sido muy afectada y quién sabe si va a tener recibo estas propuestas, pero yo creo que en vez de echar bala a discursos sí sería una propuesta coherente. El exdiputado Sigifredo López, después de haber sido secuestrado, después de haber sido cuestionado a través de la fiscalía, ¿verdad?, en torno a la situación misma que ha vivido el exdiputado Sigifredo López, sacó un artículo y lo ha colocado, digamos, en las redes sociales, y dice que a mí, abro comillas, a mí me gustaría en el Senado de la República tener a mis secuestradores, tenerlos allí, confrontar con ellos,
poder debatir con ellos en el Congreso de la República. ¿Usted cómo analiza esas palabras, doctor Gustavo? Pues la reconciliación siempre pues será bienvenida. Uno cuando está en el tema político no puede estar lleno de resentimientos, porque con eso no se pueden tomar unas decisiones frías. Inclusive, que usted mencionaba y que es necesario pues en todos estos procesos mencionar al presidente Uribe, porque es casi que parte integral de todo. Cuando el asesinato de su padre, él dijo que él entraba a la presidencia sin rencores, porque no se puede gobernar con rencores. Entonces yo veo eso como un acto de reconciliación difícil, porque hay muchas víctimas que están muy heridas profundamente, que han acabado con familias y todo, pero pues es una posición de reconciliación. Doctor Pablo, usted, igual que la doctora Betty, están hace muchos años dedicados a la veeduría ciudadana, como veedor ciudadano, como ciudadano caleño, que está todos los días atento a la realidad de este país. ¿Cómo ve el escenario posible de que estén los guerrilleros en los consejos municipales, en las asambleas departamentales, en el Congreso de la República? Bueno, en primer lugar, un saludo a todos los miembros de la mesa de trabajo y a los televidentes. No, a mí me parece realmente muy positivo que efectivamente los líderes de la guerrilla pudieran tener la posibilidad de estar en las corporaciones de elección popular, planteando una serie de temas y discutiendo y participando y tomando decisiones. A mí me parece que eso es positivo. De ahí que a mí me parece que de todas maneras pues la posibilidad de llegar a unos acuerdos en torno pues a la solución del conflicto armado pues tiene un carácter muy positivo. Recuerde usted que llevamos casi 50 años de conflicto armado y efectivamente pues muchas de las generaciones del país no conocen lo que es la paz. Y esto, el conflicto armado, pues influye en toda la vida económica, política, social. Nosotros necesitamos, desde luego, un ambiente distinto para discutir los verdaderos problemas del país, los problemas de la educación, de la salud, ¿no? Tantos problemas que demandan hoy una solución y una serie de reformas importantes. De ahí que a mí me parece que, de parte del movimiento guerrillero y el gobierno, existe voluntad política para adelantar pues los diálogos en torno a darle solución al conflicto armado, que obviamente no es lo mismo que la paz, pero es el principio que nos va a permitir ir avanzando en este proceso. De ahí pues que yo creo que es muy positivo que se pueda culminar este proceso, pues aún con las limitaciones que tiene la agenda que se va a discutir, porque pues allí hay una serie de cosas que vale la pena explicar. Por ejemplo, yo pienso que de todas maneras en esta etapa de los diálogos de paz ha debido estar presente la mujer, por ejemplo, que es una de las víctimas, de las grandes víctimas de este proceso. La mujer hoy hace parte, es un poco más de la mitad de la población de este país, y ha sufrido los vejámenes y ha sufrido la violencia de los sectores armados y de los sectores inclusive del gobierno en todo este proceso. Debería estar allí. Allí deberían estar los campesinos, allí deberían estar una serie de sectores importantes que son víctimas de este proceso. Sin embargo, todo se va a limitar exclusivamente pues a la presencia de representantes de la guerrilla y del gobierno. Por ese lado, a mí me parece que ese proceso tiene esa limitación. Y por otra parte, pues, claro, la solución del problema de la paz en Colombia, aunque pasa necesariamente por la solución del conflicto armado, la paz no se puede limitar únicamente pues a la entrega de armas, a la desmovilización, al sometimiento a la justicia transicional, porque esos son aspectos que convienen específicamente tanto al gobierno como a la guerrilla. Don Pablo y doctor Gustavo, el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que quiere que se le recuerde, que quede en la historia como el presidente de la paz.
y me da pena decir esto, doctor José Alberto, pero él coloca unas goticas tranquilizadoras al expresidente Uribe para que el resultado ese sea la victoria, y la victoria sea para el presidente Santos. Yo digo, con esta apreciación de lo que ha dicho el presidente Santos, ¿se está buscando protagonismo para el tema de la paz? ¿Se busca protagonismo? Pues es que hay una frase que dice que cuando la gente se siente amenazada por el orden público, busca a Dios y al policía. Cuando el orden público se restablece, la gente se olvida de Dios y condena al policía. Yo me acuerdo cuando Pastrana deja la presidencia, este era un país de pescas milagrosas y donde los guerrilleros salían en televisión y estaba creciendo fuertemente el movimiento armado en Colombia. Hoy, 8 años después, nos permite tener un grupo que se siente acorralado en una mesa, casi que obligado, y pues eso nos puede conllevar al proceso de paz que dice el doctor Santos, pero un proceso muy largo y muy fuerte. Si no, hoy no sería posible el tema de la paz porque habría un grupo muy fuerte. Sigamos viendo la nota que nuestros periodistas nos han preparado relacionada con el tema que estamos tratando. La confirmación oficial de los diálogos de paz en Colombia han generado diferentes reacciones y expectativas, algunos optimistas y otros escépticos debido a intentos fallidos. Lo cierto es que luego de más de 40 años de conflicto, los colombianos esperan que finalmente las negociaciones finalicen exitosamente. Bueno, yo creo que no es que le ponga fin al conflicto armado, pero sí yo creo que va a ser el primer paso para lo que todos los colombianos hemos soñado. Creo que se está intentando por enésima vez, después de 40, 50 años de conflicto en el que vivimos. Yo creo que no es que le ponga fin al conflicto, porque va a ser difícil, pero esperamos de que esto sea simplemente el primer paso para que podamos los colombianos vivir en paz. Sí, estoy de acuerdo que se lleguen a un diálogo para ver si hay una paz aquí en Colombia, porque estamos sufriendo mucho este pueblo y más que todo la juventud. De pronto puede poner fin, pero hay que cogerlo con tranquilidad y con mucha inteligencia. No creo, hay mucho trecho por recorrer. Ya se hubo una primera y no creo que sea tan fácil, porque eso es ayudar a la guerrilla para que coja más auge. De ese proceso, hasta que no se den las cosas, no le doy credibilidad, porque pues la guerrilla hasta el momento no ha mostrado nada. Hay que esperar a ver si se cumple. Ahí está pues el sentir de algunos de nuestros conciudadanos, algunos con esperanza, con optimismo, y algunos con duda, con desconfianza, porque la guerrilla ha aprovechado, mal aprovechadas, ofertas anteriores, y otros pensando de que ya estamos hartos de este agotador conflicto interno. Yo quisiera pedirles a nuestros dos invitados panelistas, al doctor Pablo, al doctor Gustavo, que miremos desde otras dos ventanas este escenario del conflicto y de un posible escenario de pacificación. Uno, ¿qué va a pasar con la restitución de tierras, con la devolución de tierras y con la posibilidad real, no declarada, no decretada, que tengan los campesinos de volver a sus tierras, a ser poseedores y a ser usufructuarios de ellas, es decir, a poderlas aprovechar en cultivos o en lo que quieran hacer? Eso uno. Y dos, ¿qué va a pasar o qué van a tener que hacer los empresarios colombianos con ese contingente de desmovilizados que necesariamente va a quedar en el escenario ideal de una desmovilización? Y con el alto índice de desempleo, doctor, que tiene Colombia. A ver, doctor Pablo, y después el doctor Gustavo. Bueno, yo creo que ese es un punto fundamental, entre otras cosas, porque pues el problema agrario está en el centro del conflicto armado, desde luego, ¿no? Y pues además hace parte de la agenda que se va a discutir en la mesa de negociación. Es el primer punto. Entonces. Exactamente. Yo pienso esto, el problema de la tenencia de la tierra en Colombia es un asunto sumamente complejo
y agudo por las implicaciones que tiene y por las consecuencias que se han derivado como consecuencia de todo el proceso de violencia que ha habido en este país. Hoy pues hay una gran concentración de la propiedad rural en manos de unos pocos terratenientes y ganaderos y paramilitares y caciques políticos, etcétera, pues que se han aprovechado de las circunstancias para enriquecerse a costa de desplazar a centenares de miles de pequeños y medianos propietarios y campesinos que hoy pues están concentrados en las grandes ciudades haciendo parte de los cinturones de miseria, pues, y esto es sumamente complejo. A mí me parece que la simple redistribución de la tierra con base en la ley que ha sido recientemente aprobada por el gobierno no resuelve el problema agrario en Colombia. Y no lo resuelve por la sencilla razón de que aquí hay unas condiciones nuevas, distintas a las que existían hace 40 o 50 años. ¿Qué es lo que pasa? En primer lugar, se habla de la restitución de las tierras a los campesinos que fueron desplazados, a pequeños o medianos propietarios de tierras. Pero resulta que cuando llegan a ocupar esas tierras, se encuentran con que allí hay unos terceros, unos propietarios que han hecho inclusive cuantiosas inversiones y que pues la ley de tierras esta que se ha aprobado los considera como poseedores de buena fe. Claro, le toca al Estado conjuntamente con los desplazados demostrar que no son poseedores de buena fe y proceder a la extinción del dominio, pero eso es una situación sumamente compleja en un país legalista y largo y complejo. No se resuelve el problema para esa gente. Más, no hay posibilidades de que un pobre campesino propietario de unas tierras pueda tener la suficiente solvencia económica para poder de alguna manera compensar las inversiones que se han hecho allí. Cuando no es que, pues, de golpe muchas de esas tierras han sido, pues, lógicamente usurpadas o abandonadas y, pues, para poderlas poner en funcionamiento se requiere de grandes inversiones y grande ayuda técnica, financiera, económica, pues, por parte del Estado. Mire, yo le quiero dar un dato. El superintendente de notarías ha dicho en un informe que en el país existen un poco más de 6 millones de hectáreas usurpadas o desocupadas, de las cuales más de 1 millón de esas hectáreas tienen propietarios con títulos legalizados en notarías y en oficinas de registro, a los que, como les decía inicialmente, se considera como terceros de buena fe. Entonces el problema es sumamente complicado. Aquí se trata de que el Estado recupere la soberanía, ¿no?, sobre la tierra en cabeza, pues, de las autoridades, en cabeza del propio Estado, para poder planificar y organizar, pues, lo que podríamos decir una nueva redistribución de la propiedad, entregándole en usufructo a las personas que necesitan explotar económicamente la tierra o construir viviendas o dedicarla a la recreación, pero manteniendo obviamente la propiedad en cabeza del Estado. Muy bien. Doctor Gustavo, refiérase usted a cómo ve el papel de los empresarios en este eventual proceso de negociación. Bueno, no, el tema de los empresarios, que finalmente el empresariado colombiano y el mercado en general es el que ha estado digamos, de punta de lanza en la creación de empleo hace muchos años, cuando, digamos, los aires de la ideología neoliberal ha dicho que solo el mercado es el facultado para crear empleo y que el Estado en una menor proporción. Esto nos ha llevado a que gran parte de la población quede desarropada sin empleo. Lo que antes el Estado se comprometía más a solucionar de una manera fundamental y estructural, hoy solo está recargado a nivel empresarial y lastimosamente
las condiciones en Colombia, aunque vienen bien para los empresarios y el país ha crecido, hoy no, el empresariado no está en las condiciones de crear todo el empleo que requiere el país. Y al no haber empleo, hay una cantidad de gente que tiene que alimentar unas familias, que tiene que generar un equilibrio social, que no tiene oportunidades, y ahí generamos de nuevo ¿El empresariado no está en condiciones de crear más empleo, o es que hay una resistencia, llamémoslo ideológica, de por lo menos una parte del empresariado con respecto a insertar a este tipo de población a las cadenas productivas? Esto lo digo porque con la ley de alianzas público-privadas perfectamente podrían pensarse que con capital mixto, parte del gobierno y parte de las empresas, se pudieran echar a andar, por ejemplo, tercerización de procesos industriales, donde estén trabajadores que hayan sido vinculados a este fenómeno de la guerra. Yo creo que pues el mercado va dando las posibilidades. Mire usted, la informalidad que hay en Colombia es muy grande, el empleo informal. Así se hicieran hoy muchas alianzas público-privadas, que digamos es un modelo que viene netamente de la concesión, es un tema avanzado, una escala mayor de la concesión. No va a generar pues la ocupación de esos más de 2 millones de colombianos que hoy tenemos descubiertos y en calidad vulnerable por el desempleo. Yo siempre he dicho y he creído que el Estado tiene que ocupar un papel más preponderante en la generación de empleo. No todo se lo podemos dejar como cuando usted le deja al hijo a que el otro le solucione el problema. No, el Estado tiene que saber que la política de empleo descansa sobre sus hombros, y si bien el empresariado colombiano está haciendo esfuerzos y crea muchos empleos en Colombia, ellos tienen que revisar su política de generación de empleo. Doctor Gustavo y doctor Pablo, el argot popular dice, el pensamiento, el adagio, que la paz comienza en casa. ¿Cómo podemos comprometer a esos miles y miles de televidentes para poder ser actores del proceso de paz? Donde podemos cada uno en la casa, papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, vecinos, compartir y por lo menos ayudar a este proceso para que no se siga expandiendo y no sea negativo, sino al contrario sea positivo. Bueno, el problema de la paz, como decía inicialmente, es un problema muy complejo. Y claro, la única manera de lograr que los ciudadanos y las organizaciones participen de este proceso es haciéndolos intervinientes del mismo proceso. Pero si a las personas se les aísla de la discusión, del debate, de la solución de los problemas, no va a participar en el proceso de paz. Por eso, incluso nosotros desde la veeduría hemos propuesto desde tiempo atrás la necesidad de que el proceso no solamente esté acompañado por los ciudadanos como sujetos pasivos del mismo, sino que participen en la solución de los problemas a través de algunos mecanismos. Por ejemplo, hemos hablado de la necesidad de convocar una asamblea constituyente y legislativa en donde se discutan los diferentes problemas económicos, políticos, sociales que tiene el país. Eso sería una forma de darle participación a las fuerzas políticas, sociales del país, para que ellos allí debatan y decidan sobre el futuro del mismo. Pero permítanme, aquí el honorable exdiputado ha dicho una cosa muy importante. Este es un país en donde, por ejemplo, el Estado prácticamente ha abandonado a la industria y sobre todo a los pequeños y medianos industriales. Este es un país que avanza por la vía de la desindustrialización del país para darle cabida a la inversión privada internacional, a los grandes monopolios, a los grandes transnacionales que no generan empleo, sino que vienen a explotar aquí los recursos naturales y aprovechar la mano de obra barata y las circunstancias para aumentar su cuota de ganancia. Y déjeme decirle una cosa, en esto el gobierno tiene una gran responsabilidad, sobre todo el gobierno del presidente Santos. ¿Por qué? Porque volviendo al cuento del problema agrario, permítame que le diga esto. Resulta que si uno examina con base en el plan de desarrollo del presidente Santos, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Vemos que el gobierno está interesado en intensificar la inversión privada, extranjera e internacional,
para desarrollar ¿qué? Sus locomotoras minero-energéticas, para producir alimentos y cereales para el mundo capitalista globalizado, pero no para atender las necesidades internas, las necesidades del mercado nacional, para generar empleo estable y digno y para resolver los problemas. De tal manera que por ese camino, pues ni va a haber paz en este país como debiera ser, ¿no? Ni tampoco se van a resolver los problemas. Aquí necesitamos necesariamente que las fuerzas políticas y sociales intervengan, no solamente en los diálogos de paz, de la cual han estado excluidos, sino en todo el proceso a través de lo que inicialmente dije, la convocatoria a una asamblea constituyente y legislativa, que desde luego el gobierno no está interesado, porque el gobierno ya tiene un plan definido no solamente para la guerrilla, sino para el pueblo colombiano. Doctor Gustavo, con relación a lo que dice el doctor Pablo, Colombia en la alianza de los países de Asia-Pacífico, o sea, los países que tenemos cara al Océano Pacífico y relaciones potenciales con Asia, México, Chile, Perú, Colombia, estos 4 países en los últimos 2 años vienen creciendo a tasas entre el 5 y el 7% del Producto Interno Bruto. O sea que desde el punto de vista macroeconómico pareciera ser que la situación es boyante, pero eso no explica por sí mismo que adentro de ese crecimiento se esté repartiendo o esté generando dinámica económica en las regiones, como lo dice el doctor Pablo. Entonces, volviéndome a pegar de lo que usted dijo, es que el Estado nos abandonó o dejó a los industriales un poco al garete. ¿Qué le pueden proponer los empresarios al gobierno? Porque al empresario le va a tocar, quiérase que sí o quiérase que no, echarse un bulto al hombro en el posconflicto. Entonces, ¿qué le pueden proponer? Es que es un universo de posibilidades y es un rompecabezas, digámoslo mejor así. En la medida en que el Estado, mire lo que tocaba el señor veedor, diga, vamos a aprovechar esa bonanza energética, minero-energética, con vacas gordas como hay hoy, y vamos a dejar el país preparado para cuando eso no esté, porque ese es el problema, ¿no? Y no queremos caer en una enfermedad holandesa, cuando hay muchos recursos de un momento a otro se van y la economía se quiebra. Hoy los recursos están siendo manejados bien, están en el exterior, pero hay que aprovechar esos recursos hoy que tenemos, digamos, unas posibilidades económicas importantes con ese recurso para dejar unas bases sólidas de generación de empleo. Si el Estado se metiera más en la generación de empleo, si dijera, bueno, vamos a ayudarle a los industriales y con recursos públicos vamos a llamar a la mano de obra no calificada de este país para que no delincan más, para que no haya desequilibrio social. Y en el correr de los años el empresariado más fuerte va absorbiendo eso y le va quitando esa carga al Estado, pues eso sería un modelo interesante. Pero hoy, ¿qué le decimos a esos 2 millones de personas que hoy se levantan y no tienen nada que hacer? ¿Sí? Que muchos escogen el camino equivocado de la delincuencia. Si el Estado simplemente dice, como los gurús han dicho que el Estado no tiene por qué crear empleo, porque así lo dice la teoría internacional, si se quiere, entonces ellos han dicho, yo me pliego a esa teoría y dejo que los empresarios, si los pueden crear, que los creen, y si no, pues el problema es de los colombianos. Si el Estado fuera más responsable, pues haríamos una integración y equilibraríamos más el tema social. Deme 30 segundos para decir esto. Ojalá usted, mi estimado televidente, si usted como nosotros no hemos vivido el proceso de paz, no hemos estado en paz en las últimas 5 décadas, tratemos y roguemos para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir en paz. Bueno, un último mensaje. Usted como veedor de una ciudad capital del país, que es de las más afectadas por el conflicto interno, entre otras cosas por los desplazamientos que recibe, en 30 segundos, doctor Pablo, un último mensaje al televidente que no está muy informado sobre la implicación del conflicto de paz, y lo mismo para usted, doctor. Bueno, yo le diría a los caleños y vallecaucanos que hay que aprovechar desde luego estas circunstancias pues en torno a la negociación del conflicto armado, su solución política, negociada, etcétera, pero
es necesario de que los ciudadanos a través de sus organizaciones comiencen a discutir juntas comunales, comités de barrio, etcétera, comiencen a discutir los problemas reales de el pueblo colombiano, es decir, lo que tiene que ver con la educación, la salud, los servicios públicos, la participación política, la democracia, y que se organicen y se movilicen para exigirle al gobierno el cumplimiento realmente de la paz. Muy bien. Bueno, el empoderamiento de la sociedad civil es una asignatura pendiente en Colombia. En Estados Unidos y en otros países desarrollados el empoderamiento de la sociedad civil es vigoroso, fuerte, con espacios de comunicación, con una real voz, y eso ha ayudado mucho para controlar los temas de corrupción y los diferentes procesos. En el tema puntual de Colombia, la sociedad civil debería estar más empoderada para que elegidos sus miembros, sus representantes, puedan tener una voz fuerte en estas mesas y en todos los procesos sociales. Muy bien. Amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado, pero tomándome la última frase del panelista Gustavo González, fortalecer la sociedad civil, como lo dice el doctor Pablo Borrero, a participar, a movilizarse. Este programa tiene ese propósito, dar información veraz y oportuna para que usted como ciudadano y como ciudadana comience a organizarse, comience a movilizarse, comience a hacer valer sus derechos, pero también a cumplir sus obligaciones ciudadanas, porque si todos cumplimos nuestra parte, todos vamos a vivir mejor. Buenos días.